Hola, mi nombre es Miguel Figueroa Rivas y yo soy el creador de la teoría de caparazones, teoría física unificada de campo. Y les quiero comentar un poco sobre esta teoría. La teoría de caparazones y el estructuralismo fractal es una parte de la física que realmente viene un poco de la teoría de membranas, pero realmente no tiene mucho que ver con ella. Es bastante innovadora, presenta conceptos bastante nuevos y bueno, he logrado cosas bastante buenas, bastante aciertos bastante importantes, derivando constantes fundamentales de la naturaleza, de lo que le he venido a explicar hoy. Entonces, básicamente, ¿qué es mi teoría? ¿Qué es esta teoría y cómo explica la emergencia del tiempo y el espacio de forma geométrica? Es que, miren, ha habido, en términos de los desarrollos de la física, estado muy estancados en términos de cómo explicas o cómo haces un puente entre el mundo cuántico o el mundo a nivel Planck con el mundo macro relativista de Einstein. Entonces esto ha sido un problema que realmente no se ha podido conciliar. Hoy en día hay algunas teorías que están empezando a ver esto, pero no al nivel de lo cual ha llegado a ser la teoría de caparazones. Entonces, ¿de dónde nace la teoría de caparazones? La teoría de caparazones nace después de décadas de investigación particular mía. Yo particularmente no soy físico, soy contador público. Tengo un máster en dirección financiera y recientemente decidí empezar una licenciatura en psicología y unos másteres en psicología. Entonces estoy en vías de transformarme en psicoanalista, psicoterapeuta. Pero esto viene de una experiencia cercana a la muerte que tuve cuando tenía 7 años. Entonces yo no vi nada que fuera muy espiritual, yo vi cosas como más reales. Si ven acá en la pantalla, esto fue más o menos lo que yo vi, ¿no? Este conjunto de fractales y de conjuntos Mandelbrot, ¿ok? Yo recuerdo que estaba en un vacío negro y lo siguiente que vi, yo no sentía nada, no había emoción, no había miedo, no había nada, simplemente era existencia. Hasta que empecé a ver estas luces y eran como unos chispazos, unos destellos, que luego se doblaban sobre sí mismos y producían todas estas formas geométricas fractales. Y empezaban a resonar entre sí armónicamente. Y recuerdo sentir luego cuando se aproximaban a mí estos fractales dorados, empecé a sentir unas corrientes eléctricas muy fuertes, unos shocks eléctricos muy fuertes. Y ahora entiendo que esto fue realmente mi cuerpo consciente trayéndome de vuelta. Sí, pero el lenguaje que yo uso y la manera como se estructuró la teoría de física de caparazones, de estructuralismo fractal, no es para nada mística ni metafórica, es bastante física y matemática. Entonces hay mucha matemática, hay muchas ecuaciones que buscan reconciliar el mundo cuántico con la relatividad y hay aciertos bastante grandes, es lo que yo les voy a presentar. Entonces esto es el resultado de mi investigación de 17 años. El papel de investigación ya está publicado, aquí está el DOI abajo, y con aproximadamente un 20% del libro, y luego el libro está disponible a la compra en Amazon con toda mi experiencia y también las interpretaciones metafísicas y filosóficas y espirituales de todo esto. Pero la parte yo intenté separar las dos cosas porque son cosas que, aunque obviamente están relacionadas, no a todo el mundo le va a sentar de la misma manera y realmente hay que saberlo explicar a personas que son físicos de esta manera, con matemática y física, y después a las personas que quieran ver la parte espiritual de otra manera. Entonces, en este video nos vamos a enfocar en la parte física, ¿ok? Entonces, ¿qué es la teoría? La teoría de caparazones y qué es la teoría, qué es el estructuralismo fractal. Pues el estructuralismo fractal, como ven acá, lo que básicamente está diciendo es que la realidad, como la conocemos, es más o menos así, ¿ok? Se, ¿Qué es lo que existe en el universo? En el universo no existe el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio es una ilusión temporal debido a este proceso que vemos acá, que es bastante físico y mecánico, ¿ok? Lo único que existe es energía infinita, ¿ok? Una energía que nosotros podemos medir ahora mismo a nivel Planck. Esas mediciones existen, sabemos cuánta energía hay y cuantificada en julio, ¿verdad? Energético. Entonces yo le llamé entalpía a esta energía.
Entalpía es un concepto que conocemos en termodinámica, pero yo aquí estoy usando un poco, el concepto un poco distinto, lo alteré un poco, porque realmente no es una energía que busca expandirse, es una energía expansiva. Lo más cercano que nosotros conocemos de esta energía, aparte de que del principio, si partimos del principio de que todo es energía, hay energía más densa, una menos densa. La más densa es la que nosotros interactuamos aquí, aquí, y luego la menos densa, que es la energía oscura. La energía oscura que supuestamente está en la teoría es, en el modelo estándar, que es la que está haciendo que el universo se expanda. Pero la teoría de caparazones, la teoría de caracolas, no lo ve de esta manera. Eso vamos a verlo un poco más adelante cuando les explique la cosmología, porque aparte estoy planteando el modelo de la gran infusión, ¿ok? No el Big Bang. El Big Bang yo lo estoy cuestionando. Entonces, la realidad es esta energía. Yo le llamo la entalpía radiante eh, o la energía estéril. ¿Por qué? Porque se sintió como una energía que no estaba muy viva, o sea, no estaba completamente viva. Cuando yo estuve al otro lado y sentí esa energía, la energía era un poco estéril, no era humana para lo que yo conocía. Entonces le llamé así, la energía estéril o la energía radiante o la entalpía radiante. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el universo es esta energía que es una membrana también. O sea, es como la tela que cose el tiempo y el espacio, pero es bastante etérea. ¿Qué sucede? Que parte de esa membrana se dobla y se resiste al flujo de esta energía que la está penetrando y la quiere entrar. Entonces se crea un caparazón. Este es el inicio del caparazón, donde hay estas rupturas fractales, cuando esta energía está empezando a entrar a la resistencia de la membrana y la membrana está empezando a contener esta energía dentro de sí misma. Y esto es lo que nosotros conocemos como fractales, ¿ok? O fractales energéticos. Y luego esos fractales, esos destellos de energía que quedan atrapados dentro de la membrana empiezan a resonar unos con los otros, creando, fusionando em, sus fronteras o sus límites fractales en armónicas, ¿no? En resonancias armónicas. Y eso es lo que al final se condensa en un nudo o en la materia. Entonces, cómo planteo yo reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad? Pues muy sencillo, es un paso con mucha parsimonia. Es considerar todo el mundo cuántico como un destello y todo el mundo físico de Einstein relativo como un doblaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo cuántico ahora mismo se sabe, ¿no? La teoría dice que todos son excitaciones cuánticas, ¿no? Y es un mundo muy probabilístico que se entrelaza en sí mismo, es inestable, tiene alta energía. Pero el de acá hay menos energía, está más estable, está gravitacionalmente curvado y puede retener memoria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estos chispazos que quedan atrapados empiezan a unirse con otros chispazos a través de la membrana en resonancia armónica hasta que tenga suficiente coherencia, ¿ok? Para volverse una cáscara o un caparazón o una concha o una caracola, como lo quieras llamar. Entonces, y aquí lo vemos, aquí ya se ha formado ese caparazón. Entonces, ese caparazón se une a otros caparazones y se crea la materia como la conocemos. Pero realmente, ¿esta materia qué es? El chispazo dentro de la membrana hace que la membrana se doble, se curve y cree un nudo. Entonces, realmente son nudos de la tela de la cual está hecha el tiempo y el espacio. Ahora, ¿cómo se ve el set Mandelbrot o fractales en tres dimensiones? Pues más o menos así. Esto fue lo que yo vi. Es como la energía de la entalpía está intentando penetrar la membrana y en ese proceso la va de alguna manera rompiendo, la va penetrando y se van generando todos estos fractales que son eh, como representaciones, copias de sí mismos. Y aquí vamos a entrar al concepto de la recursión. En matemática recursiva,
esto viene de geometría y de matemática recursiva. Este número n que ven aquí, 12.87, es lo que hace que todo funcione en mi teoría. Después de muchas investigaciones matemáticas que he hecho, este era el número que aparece en todas partes y que da, este es el número de doblajes o recursiones que tiene que tener la partícula o el flicker, vamos a decir así, que no es partícula ahí, el destello o el chispazo para doblar la membrana y que se convierta en un caparazón. 12.87. Lo pueden ver así de una manera bastante sencilla. Entonces, em, cuando varios de estos caparazones empiezan a resonar juntos, se entrelazan, que es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. La recursión aumenta y se crea la forma geométrica o el doblaje o lo que quieras llamar, a moléculas, a átomos, moléculas y lo siguiente. Entonces, esto viene de esta fórmula, mi fórmula maestra de la masa, ¿ok? Que una masa de la partícula es directamente proporcional con el ratio dorado a la menos 2 por el número de la repulsión. ¿Qué significa esto? Esto significa que la masa es directamente proporcional a la espiral que genera el chispazo sobre sí misma hacia sus propios centros. O sea, es concéntrica la espiral, que es menos 2. Y por el, eh, por el número 12.87. Esto es lo que hace que el universo completo funcione. Quiere decir que el universo completo está hecho, está estructurado por electrones, ¿ok? Lo que se conoce como electrones. Las otras partículas tienen su función, pero esas partículas, como van a ver más adelante, tienen otro nivel de recursión, no 12.87, es diferente. ¿Por qué? Porque no están tan estabilizadas como el electrón. El electrón es la unidad perfecta. Es el nudo que está geométricamente mejor preparado o mejor atado para no solamente actuar como un conductor, sino también actuar como un aislante. Y esto resuelve el problema de la transición Mott en física, donde tú tienes el electrón que puede actuar de forma electromagnética, entrelazándose o copulando electromagnéticamente, pero y transfiriendo la carga eléctrica, ¿no? Como un conductor, pero de repente el mismo electrón también eh, puede actuar como un aislante. Esto lleva 70 años este problema y nadie lo ha podido resolver. Yo lo planteo resolviéndolo de esta manera. El electrón como tiene masa, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a decir que tiene masa. El electrón tiene masa, tiene gravedad, tiene eh, ¿cómo se dice? Tiene una atracción gravitatoria, pero luego también cuando este nivel de recursión n está variado, él puede actuar como conductor. Cuando él se empieza a desestabilizar y la frontera fractal se amplifica y empieza a compartir su frontera con otros electrones. ¿Ok? Entonces, la realidad es un poco como esto, es una membrana que se rompe y se dobla sobre sí misma, ¿ok? Entonces vemos que esto que vemos acá, estos chispazos, esta energía que está penetrando la membrana, crea un ser humano, esto crea un ecosistema y esto crea una biosfera planetaria. Y luego este planeta crea un sistema solar y luego una galaxia y todo. Todo es lo mismo, todo está tejido de la misma manera en el universo. Quiere decir que todo está interconectado. Quiere decir que esto parte en la creencia de discrecionalidad física de que de que el universo es discreto y está localizado. Y esto es mentira. Esto solamente es una ilusión transitoria, porque realmente el universo es continuo, no discreto. Todo está interconectado porque todo es la misma membrana que se dobla sobre sí misma en maneras geométricas increíbles. Y lo podemos ver en la naturaleza, como ven en la caracola, que tiene la espiral. Y no solamente la vemos en la espiral, lo vemos en todas partes en la naturaleza. Entonces, bueno, esto fue más o menos lo que me pasó a mí en mi experiencia cercana a la muerte. Así lo viví, de que yo era esto o estaba en este campo. Sin embargo, no era lo fractal, sino simplemente yo era lo que veía lo fractal. O yo veía mi conciencia desde afuera. Eso es otra parte que plantea mi teoría como una hipótesis, porque de esto no tengo prueba. Tengo ciertas evidencias
inductivas matemáticas de esto, donde trato de simular la conciencia, incluso en mis simulaciones lo he podido hacer de forma exitosa, estable, con las ecuaciones de la conciencia. ¿Qué diferencia que hace que una roca no sea consciente y que hace que un ser humano tenga la complejidad que tenga? Porque tú puedes pensar, bueno, entonces si la conciencia es la infraestructura del universo, es esta tela, pues entonces todo está consciente, pero no al mismo punto. Todo está consciente, sí, pero todo tiene el potencial de ser consciente. Hasta que haya suficiente doblaje o complejidad en la recursión, en las ecuaciones, para que eso se pueda pasar de ser una roca a pasar a ser un ser humano. Pero la conciencia está hasta cierto punto, a mayor o menor grado, en todo. Y esto es más o menos una foto, si yo pudiera decir cómo se ve el mundo cuántico, diría que se ve así. ¿Ok? Es todo fronteras fractales interactuando entre sí, compartiendo sus fronteras con otros electrones, otras partículas. Entonces, vamos a pasarlo de las predicciones por ahora. No quiero hablar de eso todavía, quiero seguir explicando la teoría. Ok, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Ahora vamos a pasar al tema de cosmología, ¿vale? Entonces, si tú ves, esto que están acá son filamentos. En cosmología, los filamentos son conjuntos de galaxias. Fíjate tú si la Tierra es grande, qué tan grande puede ser el sistema solar, qué tan grande es un conjunto de sistemas solares, que es una galaxia, y qué tan grande es un conjunto de galaxias. Pero si lo sigues viendo desde lejos, eso realmente es esto, es un tejido. Todo está unido. Y este universo o este doblaje está unido a otros universos o es el tejido de un universo superior que está menos comprimido que este. Y este universo que está acá también a su vez está compuesto por incontables universos que lo sostienen o que están más comprimidos que este. Entonces, sí, por ejemplo, vamos a enfocarnos en este, donde está ahora mismo Miguel Figueroa. Donde está Miguel Figueroa es una compresión, vamos a llamarle mediana, ¿no? De una compresión menor que está arriba, o sea, el de arriba se sienta encima de este y lo comprime. Pero entonces yo estoy comprimiendo al de abajo que está más comprimido que el mío. Quiere decir que el de abajo está suprimiendo más energía que este. ¿Ok? Este es un poco más ligero que el de abajo. Y el de arriba es más ligero todavía que este. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente esta es la explicación de los filamentos, ¿no? Y de cómo es posible los multiversos sin que hayan dimensiones ocultas. Esa es mi explicación de que todo existe porque es una membrana continua, simplemente es que está metido dentro, el universo está metido dentro del otro por compresión fractal. Fíjense aquí, o sea, se ve claramente cómo las galaxias, tú puedes pensar de estos filamentos como un tejido, literalmente, que está comprimido dentro de un caparazón o una caracola más grande. Entonces, ¿qué va a pasar con el universo? Si el universo es una membrana que se está expandiendo, ¿ok? ¿Por qué se está expandiendo? Porque la membrana está siendo penetrada todavía por energía. Entonces, toda esa energía le da presión a la membrana para que se siga expandiendo. ¿Cómo se creó el universo? El universo no se creó por el Big Bang. El universo se creó por lo que yo le llamo la gran infusión o el crack. El gran crack infusión. Una parte de la membrana era estructuralmente débil, ¿no? De esta hipermembrana que está llena de energía y colapsa sobre sí misma y se empieza a doblar de una manera tremenda y genera un espacio vacío dentro de sí mismo. ¿Qué pasa? Que esto no es el proceso donde la membrana, mientras la membrana se estabiliza, significa que todavía tiene tantos puntos débiles ese universo o ese caparazón. Lo podemos ver aquí mejor, aquí. Esto sí, ponte que esto es un universo, más o menos. Es así. Y él se está estabilizando, se está sellando, porque imagínate tú tener tanta energía afuera, él se está intentando sellar a sí mismo y en ese proceso donde él está intentando recobrar su homeostasis, le entra energía. Y luego esa energía empieza a cuantizar o a convertirse en partículas que empiezan a sellar la fisura. ¿Ok? Y esas fisuras son las galaxias.
Entonces la energía que existe en el universo no es solamente la energía de una gran explosión o un Big Bang, sino es la energía que entró por esa ruptura inicial de las membranas y que luego se selló, ¿ok? Añadiendo la presión adicional de la energía de baja frecuencia o la entalpía de baja frecuencia que sigue entrando al universo. Y la razón por la cual sigue entrando es porque esta membrana no es totalmente permeable. Y esta es la explicación de la vida de los cascarones o de las caracolas. Nosotros nos separamos de la membrana para experimentarnos, saber lo que es ser un ser individual, pero todavía estamos conectados, porque sin el chispazo no hubiera nada. O sea, todavía seguimos reteniendo algo de esa energía o de esa conciencia dentro de estas burbujas entrópicas que nosotros creamos, pero el destino de cada caparazón es colapsar. ¿Por qué? Porque esta energía es una presión que sigue entrando y que está haciendo que el universo se expanda. Pero no es una expansión, o sea, no se está acelerando la expansión, sino que el espacio en el universo que se está incrementando hasta que no pueda y se desdoble. Esté tan distendido que se desdoble y vuelva otra vez a la membrana. La membrana vuelve a su espacio. Es como que tú estuvieras estirando una banda de goma, llega el punto que no la puedes estirar más y vuelve sobre sí misma. Y ese va a ser el fin del universo. Entonces, esto desmonta la creencia de que el universo es una es isotrópico. ¿Qué quiere decir? Que como fue una explosión de la nada, una singularidad que explotó, entonces todo está repartido de forma aleatoria. Pero se sabe por observaciones cosmológicas que esto no es verdad. Entonces, tú tienes todo un modelo estándar cosmológico que sabe que hay contradicciones, que esto es una contradicción muy fuerte, porque existe lo que se llama el eje del mal o el axis of evil en cosmología, que te dice que el universo está desalineado está alineado. El eje del sistema solar está alineado con el eje de la galaxia. ¿Qué quiere decir? Que no es aleatorio, sino que la vida o las galaxias emergen, el tiempo y el espacio emergen de fuentes de vida, o como yo le llamo, las fallas tectónicas de entalpía. Entonces, como pueden ver aquí, en este ejemplo que les estoy mostrando, este es el cuádruplo que es el eje del mal. ¿Ok? Entonces aquí vemos la polarización. ¿Qué quiere decir? Que está alineado uno con los otros. El eje del sistema solar está alineado con el de la galaxia, que quiere decir que no es aleatorio. Y esto es una contradicción tremenda, es una de las contradicciones más grandes que está experimentando la física, y todo da a el tema de la anisotropía. Quiere decir que el universo no es isotrópico. Y si esto es verdad, entonces no pudo haber existido un Big Bang. Y obviamente que no es verdad, porque ya lo sabemos. Lo que pasa es que hay muchos científicos y astrofísicos que están diciendo que esto es una anomalía, que esto no, realmente, esto con futuras observaciones no se va a desprobar, pero parece todo lo contrario. Entonces, esta es una de mis principales predicciones, que el universo no es isotrópico, el universo es anisotrópico, porque la vida está emergiendo. Si ven acá, por ejemplo, esto es una galaxia, pero eso está, ves que la galaxia es una espiral también. También es una espiral, todo es una espiral. ¿Por qué? Porque es la única forma, y lo sabemos por dinámica de fluidos en ingeniería, que cuando tú tienes un fluido, o vamos a decir una fuente energética, entrando por una membrana, por una superficie curva, ella va a dar vueltas sobre sí misma, porque es la única manera que puede disipar la resistencia. Y este patrón de cascarones, que es una espiral realmente, si vemos también lo que es una caracola marina, vemos que tiene la misma estructura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la espiral disipa resistencia energética. Y de aquí ven esta entrada de energía, estos puntos de luces donde entra la energía en las galaxias, porque la membrana es débil y por ahí entra la luz o entra la energía y luego se condensa en materia. Y vemoslo, aquí surge toda la parte de condensados de materia. ¿Cómo se cuantifica la materia? O se hace materia, como estos chispazos de luz se convierten en materia o se ralentizan en materia. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a los resultados de la teoría. Ahora les voy a mostrar los resultados de la teoría
Aquí vemos cómo el universo es una membrana que se está expandiendo, se está rompiendo, está entrando energía hasta que ya no pueda y colapse. Entonces, mi teoría tiene la ecuación, con la ecuación de la masa, tú puedes recrear los niveles de repulsión de todas las partículas. Por ejemplo, aquí tengo el del protón o el de neutrón que están alrededor de 5.0 algo y el de electrón que es 12.87. Pero si ustedes los que sepan de física cuántica, ¿me pueden decir cuál es este número? ¿A qué les recuerda este número? Pues este número recuerda al, al número L azimutal cuántico. No es exactamente lo mismo, pero porque ellos lo ven de un punto de vista distinto, pero en teoría de caparazones, esto es lo que hace que las partículas se cuanticen perdón, o vengan o se materialicen, pues que el mundo cuántico se convierta en partículas. Y este es uno de los logros más grandes de haber derivado el número azimutal del mundo cuántico. Quiere decir que mi ecuación lo predice con una exactitud tremenda porque ellos le dan 5 y me da 5.0 algo. Ninguno de los números de la teoría de caparazones puede ser un número entero. Siempre tiene que venir en un número fraccionado porque es recursivo. ¿Okay? Y es mucho más exacto porque el azimutal para el electrón, el L del electrón azimutal en la teoría cuántica es 13 y esto genera todo el desfase que tiene la física. Porque no sabían de dónde venía. Mis ecuaciones sí lo predicen. Y aquí viene una parte muy importante, que el bosón de Higgs realmente no es una partícula. Yo pude predecir el bosón de Higgs, que supuestamente es el mecanismo Higgs y da la masa a las partículas, yo lo pude predecir con una exactitud de 98%. Mi predicción es de 122.4 GeV y la observado en el colisionador de hadrones fue de 125 GeV. Esto se hizo en el 2013, 2015, que fue que esto se descubrió y se probó el mecanismo Higgs o el bosón de Higgs. Pero realmente esto no es una partícula. ¿Qué es el bosón de Higgs? El bosón de Higgs es el electrón a una recursión diferente. Quiere decir que ¿está menos qué? Está menos comprimido, está menos suprimida la energía. ¿Ok? Entonces aquí vemos el factor de supresión, que es el ratio dorado elevado a la 2 por 12.87 del electrón de nuevo, y te da el factor de supresión. Si lo aplicas, el factor de supresión a la energía del electrón, te encuentras con los 122.4 GeV, que es el bosón de Higgs. O sea, el bosón de Higgs fue la excitación del campo de la energía que contiene el electrón, pero no suprimida. ¿Ok? Entonces, esto es grande. Y luego tenemos ¿por qué la gravedad es más pequeña que la fuerza electromagnética? ¿Por qué? Si la fuerza electromagnética viene del mundo cuántico, es tan chiquitica. Por esto, porque la gravedad es compresión. Tú estás quitando la energía, estás comprimiendo la energía, estás suprimiendo la energía por caparazones. Todo ves que mientras más pequeñito te vayas al mundo cuántico, mientras más pequeñito se haga microscópico, hay más energía. ¿Por qué aquí no hay energía en el mundo macroscópico? Porque la energía está comprimida. Entonces, mi teoría lo único que traduce matemáticamente es todo este proceso de compresión fractal y escalar. Y yo creo una escala de eigenvalues eh, recursiva fractal, ¿no? Esa es mi escalera recursiva, donde yo puedo predecir las masas y los números más inusuales de todas las partículas. También de la gravedad. Entonces esto me lleva a la gravedad. Ven que aquí estoy reemplazando los tensores de Einstein con recursión. No los necesitan los tensores, no en shell theory o en teoría de caparazones. Y la gravedad la predije con 98.998%, con lo mismo. La fuerza electromagnética es la desupresión de la gravedad. Y la gravedad es la supresión de la fuerza electromagnética por la curvatura de tiempo y espacio. Y ven aquí que volvemos a decir que la gravedad depende de la masa del electrón. Todo depende de la masa del electrón. Toda estructura del tiempo y espacio depende de la masa del electrón. Ahora vamos a el fraude más grande que hay en la física, que es cómo es posible que la energía del vacío, la energía Planck, sea elevado por el orden de magnitud de 120 veces exponenciales
más grande que la energía observada negra, o la densidad negra. La densidad de la energía negra, oscura. Dark energy es energía oscura. Y esto es porque vemos aquí que está suprimida por los caparazones o la estructura. Quiere decir, mantener la materia, mantener la curva del tiempo y el espacio, suprime muchísima energía. Entonces quiere decir que realmente todo es energía, pero está suprimida, aislada por los caparazones. Si ustedes, voy a poner un poco místico, si eres físico y no quieres saber nada de física, no escucha esto, ponte a buscar una Coca-Cola en la nevera, en el refrigerador, mientras yo digo esto. Y es que lo que sucede es que si sabes de la Kabbalah, ¿no? Ellos hablan de las cáscaras, de los shells o de los husks, que ellos dicen que nosotros somos puntos de luz. El alma de una persona es un punto de luz atrapado dentro de una vasija, ¿ok? Los vessels. Entonces, esto que está un poco alineado con eso y realmente lo pude traer un poco, aterrizar un poco, no un poco, bastante a la matemática, pero claro, visto de un punto de vista no místico, porque la gente, los antiguos cabalistas no tenían el lenguaje físico-matemático para poder explicar estas cosas. Ojo, no estoy diciendo que realmente sea el alma humana lo que sea el chispazo, no. Esa es la parte que es teórica de todo esto, de que la conciencia son esos chispazos, pero eso no te lo puedo yo garantizar. Mis ecuaciones lo predicen, pero no te lo puedo garantizar como una conclusión, es una hipótesis, ¿ok? Pero aquí vemos como toda esa energía infinita, casi infinita de energía Planck, está comprimida y no nos llega todo acá, de la misma manera como la gravedad es simplemente una sombra de la energía electromagnética, ¿ok? Dos cosas más antes de cerrar que son muy importantes es el tema del estructuralismo fractal. Y el estructuralismo fractal, que es lo que hace que la realidad funcione, está hecho por esta ecuación, ¿ok? Donde, imagínate tú lo que es un hoyo negro. Un hoyo negro supuestamente es algo tan pesado, tiene tanta masa que, bueno, que se vuelve una singularidad. En la teoría de caparazones no existen singularidades ni infinitos, ni matemáticas de infinitos. Yo reemplazo esto con lo que son los brackets y las integrales, ¿ok? Y vamos de sumación del modelo estándar, que lo que hace es sumar, la matemática suma, a la mía integra, ¿ok? Y es como una corrección gestal que he hecho de decir, la suma de las partes no son el todo, o el todo realmente, porque el todo realmente es más que la suma de las partes, ¿ok? Entonces, esta es la parte filosófica o gestaliana de la cual yo basé la teoría de caparazones. Y de aquí vino la implementación matemática. Entonces, lo que este dice es que me detuvo un hoyo negro que es tan pesado, pero realmente esa masa no existe, la masa no existe. Lo que existe realmente es, es curvatura y supresión de la energía. A medida que se curva más el espacio, pues el tiempo se hace proporcional sobre esto y el tiempo que yo le llamé refresh rate o tasa de refresco al tiempo en mis ecuaciones del tiempo se vuelve cero. ¿Por qué se vuelve cero? Como se sabe, en la relatividad general, el tiempo de un hoyo negro se vuelve cero. ¿Ok? Todo para. ¿Por qué? Porque para el flujo energético. Cuando el flujo energético para el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta ecuación lo que hace es que transforma la tensión, no la masa, porque no existe la masa, lo que existe es tensión del hoyo negro, y la transforma en un punto de un pilar para el universo superior, que va encima. Y esto es lo que hace que el estructuralismo fractal tenga certeza matemática. Y ahora les voy a decir la escalera de recursión, que es lo más importante. Entonces, con mi ecuación de recursión, yo puedo recrear. Y la masa, yo puedo recrear el nivel de la recursión, el número de recursión de cada partícula. Y vemos acá que el electrón está 12,89 doblajes por debajo del piso electromagnético, que es donde se encuentra el bosón de Higgs, que es la mínima tensión de la membrana. Y ya después, antes del bosón de Higgs, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es simplemente la energía Planck o la energía del vacío o del mundo cuántico. Que imagina, mira lo que es. 10 elevado a la 19 GeV. Mira lo poquito que nos llega el electrón. 0,511 MeV. Entonces,
desde nivel Planck, miren los doblajes que hay, 53.54 doblajes o recursiones hasta llegar al electrón. ¿Bien? Entonces, esto es lo más importante de la teoría. Y aquí se respalda el número 12.37 porque quiere decir que aquí es donde la membrana se empieza a doblar y aquí es cuando ya está doblada en el electrón. 12.89 pasos. ¿Cuál es la diferencia entre 12.87 y 12.89 y 12.87? Esa pequeña variación es lo que desestabiliza el electrón, ¿ok? Y se vuelve electromagnético, se vuelve no electromagnético, se vuelve conductor, ¿ok? Porque el electrón por naturaleza es gravitacional o tiene, porque tiene forma geométrica, pero luego con una pequeña variación, ese delta que hay en recursión, él se desestabiliza y empieza a compartir su frontera fractal con otros electrones. Y esto resuelve el problema de la transición MOX. Es decir, por qué hay unos materiales que son aislantes y unos conducen, es por esto. Y este es el éxito más grande de la teoría de caparazones. Como pueden ver, hay muchísimas fortalezas, hay muchísimo que desarrollar todavía. El papel de investigación está publicado en inglés por ahora en Cenoro. Lo pueden ver aquí, lo puedes descargar, lo puedes mandar a traducir fácilmente, está en PDF. Espero escuchar sus comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte, coméntame y estoy más que feliz de recibir sus comentarios y de responder todas sus preguntas. Muchas gracias.